Ok, ahí estamos, ya estamos los 5 ya, este rato. Creo, bueno, por lo menos 4 que nos Oye, escuchamos está y nos vemos. Maito Vallas también. ¿Quién es de Lentes? Maito Vallas. Qué Claro, gusto, Negas. a El contraluz. presidente Mauricio Vallas Juan de El Carlos. Comercio. Claro, yo decirle la voz. Ahí está, pues. Claro, no pasa desapercibida. Ya comió la guagua, ya no va a interrumpir, ¿o sí? Ya no, ya. Hora de la merienda. Hora de la merienda. Bueno, avisas cuando ya estamos hablando seriamente. Estamos grabando y me pareció muy interesante, estaba revisando algo en la prensa internacional, bueno, y que debe de pasar aquí también, cómo los atletas, los deportistas, la gente del deporte, justamente están haciendo actividad física en estos días donde se recomienda el confinamiento, estar dentro de la casa. Y como un deportista que habitualmente es de la calle, es del campo, es de afuera, ¿cómo hace para solventar esta actividad? Metido entre 4 paredes muchas veces, en un departamento diminuto. Ustedes que están más relacionados en este tema, que están más de cerca en el día a día con esta actividad, Mauricio, tú, ¿cómo analizas la situación para el deportista? No sé si ustedes vieron, él se alquiló una casa, ¿no? Porque el espacio donde él vive es muy pequeño. Entonces lo que hizo es arrendarse una casa como por $12,000, algo así, la semana. O sea, porque el espacio donde él tenía era muy estrecho. Pero ¿te imaginas un jugador del AUCA, de la sub-15, de la sub-17? ¿Cómo puede hacer? Es complicadísimo. Aquí se ve también el tema de los recursos, ¿no? De los recursos económicos o del estatus del deportista para poder solventarse esta situación, ¿no? Alquilar una casa para poder pasar estos días. Juan Carlos. No, tengo que primero decirles que estoy aquí intentando, manejando por primera vez esta situación. Para mí es totalmente nueva. Esto No del entiendo que ustedes ya lo manejan muy, muy seguido, pues Maito, Santi, en definitiva. Pues claro. A Vanegas le mandas un mensaje el lunes, te lee el viernes. No, todavía no puede manejar ni el celular, no me puede ser eso. Pues pero sí. para que veas que ya voy dando los pasos. Entonces, ahí le subí un poquito el volumen para tratar de entender el tema que estás manejando, que lo has propuesto. Hablas entonces de la situación hoy por hoy del tema económico, cómo podría afectar a los juveniles, a los muchachos. No, estamos hablando de cómo los artistas llevan adelante su confinamiento, el aislamiento, el estar dentro de casa muchas veces para mantener, eso sí, el tema de la preparación física, de acondicionarse físicamente, de no perder la forma, estando dentro de 4 paredes muchas de las veces. O en la mayoría. Bueno. Oye, y es un tema para hablarlo mucho porque aquí se vería, por ejemplo, la profesionalización, ¿no? Porque habrá quienes cumplen a cabalidad, quienes manejan, siendo deportistas de alto rendimiento, una comida saludable, el ejercicio físico, el descanso necesario, y habrá otros, que es más común en el fútbol ecuatoriano, que quizá se descuiden un poco y cuando retornen, cuando se reactive el fútbol, los veamos en un mal estado físico. Solo fueron, el único trayecto que tuvieron fue del dormitorio a la cocina y de la cocina al dormitorio, ¿no, Juanes? Bueno, como decía Juan Carlos, saludo a todos los participantes, sí, o sea, es un tema de ver cómo se cuida cada uno, ¿no? Y qué recursos tiene. Por ejemplo, no puedes compararlo cómo pasa la cuarentena Antonio Valencia y un jugador de la reserva del Aucas. Son dos realidades totalmente distintas y opuestas. Uno tendrá todas las comodidades, tiene incluso un gimnasio en casa, el otro tendrá que acomodarse un poco a la realidad que le queda si es que desea mantenerse en forma o por lo menos, no sé, también hay que analizar el tema de qué directrices les dan los clubes a los jugadores para mantenerse en forma estos días. Entiendo, deben por lo menos tener alguna directriz del preparador físico, del técnico, para que no pierdan forma, porque este es un parón que les va a afectar y les va a afectar muchísimo y los jugadores van a llegar al retorno del campeonato, algunos, por no decir la mayoría, fuera de forma. Bueno, aquí estamos,
Juan Esteban Pérez, Juan Carlos Vanegas, Mauricio Vallas, Santiago Garófalo, a quien no se lo escucha ni se lo ve, y yo, Santiago Villasañay. Esto es Descolocados, ya después de este breve introductorio. Oigan, y el tema de... Creo que deberías haber iniciado por ahí, pues presentando a los compañeros. ¿Por qué tenemos que iniciar como inician los demás? A Juan Esteban, recién lo ubico, pues no lo tengo. Nunca lo he visto, míralo. Pero bueno, ya entiendo que le dicen Juanes porque entiendo que no sé, porque se dedica también al canto, los karaoke, que le gusta, no sé por qué. No, por Juan Esteban. No, por Juan Pérez. Como gusten, Juanes o Juan. Juan Pérez. Pues, como quieran. También me aplica, no hay ningún problema. Es que normalmente en la universidad a uno muchos ejemplos ponen a Juan Pérez. Claro, también. Ahí les queda también Juan Pérez, no hay ningún problema. Pero bueno, sí, debió presentarnos, porque es como que estamos ahí viendo quién es quién. Y esa amistad entre Juan Esteban y Santi, ¿que es de la universidad, del trabajo, de dónde? Es del diario convivir en el periodismo ya, después de la universidad. En la universidad creo que estuvimos en la misma facultad, en la de comunicación de la Universidad Central, pero nunca recuerdo habérmelo cruzado. Ni en la universidad. Ni yo he tenido el gusto. En la tienda, ¿no? Que también era otro sitio para uno de los lugares preferidos por los estudiantes, ¿no? Del medio periodístico de Santi, que está en Telerama ya mucho tiempo, y pues yo que estuve algún tiempo en radio pública, entonces, bueno, ahí nos conocimos. A Juan Carlos sí lo ubico porque mi papá es fanático de Radio Quito y no tiene otra radio, él me ponía Radio Quito, así que pues lo oigo siempre, entonces ya me familiaricé también con él. Chévere, estamos bien, entonces, ya ahora sí, ya hemos dado el primer paso. Claro, no, pero Mauricio... Oye, a los otros compañeros, qué gusto tenerlo. Estamos ahí, somos, como a veces se te va un poquito, se fue la imagen central, pero con Mao Vallas... somos compañeros del grupo El Comercio, pues también se suma al programa de Radio Quito, de Radio Platinum, de Bendito Fútbol, entonces lo conocimos ahí, y claro, ya ahora también se lo conoce en las canchas de fútbol, fuera de ellas, ya es un compañero de la vida. Sí, la verdad que a Juan Carlos Vanegas lo conocí en Radio Quito, dice que trabajaba con los canchas, nunca lo vi. Llevo acá 8, 10 años en el deporte, hoy no, pero en las calles, Carlos nunca lo vi. Él hacía teletrabajo ya desde mucho antes. Se inventó, y no se llamaba teletrabajo, le puso telebarajo, le llamaba. No, pero Mauricio Vaya está mintiendo, porque yo la primera vez que lo ubicaba, no era mi amigo todavía, fue justamente en una cancha en Chillogallo. Entonces, ahí conversamos un poquito. Claro, yo fui el de la iniciativa, un poco más sociable, pero ya después lo fuimos descubriendo también que es un hombre de vida, por decirlo de alguna manera, el gran Mao Valle. De vida, dice. Que defina bien el concepto de vida. Concepto de vida. Eso justamente que hoy nos dice, ya no hay vida. Bueno, también, yo no sé, este también sería un tema simpático a tratar, ¿no? Porque quizá esto del confinamiento, del aislamiento, a la postre, alguna vez escuchaba a Santiago, quizá esto se podría hacer ya algo más rutinario y te terminas acoplando a este estilo de vida. ¿Qué tal si esto se extiende hasta junio, hasta julio? Quizá ya esto viene a ser una rutina que después más bien se te va a hacer extraño volver a lo anterior. Además que ya el gobierno se pronuncia que en el país que se bajan de 8 a 6 horas y un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces quizá hay cosas positivas y negativas dentro de este aislamiento. No es que todo sea malo, no sé, ustedes si se están volviendo locos entre cuatro paredes o también se lo puede disfrutar de otra manera, ¿no? No lo veo malo, no sé. Gran parte del deporte vive del negocio que es el marketing, el mismo deporte, espectáculo que se brinda, que necesita que gente compre entradas y llene
algún coliseo, algún estadio, entonces, y se para esto mucho más tiempo. Como muchas empresas están despidiendo gente, también en la parte deportiva, me imagino que la empresa tendrá que optar por aquello, ¿o no, Mao? Sí, la verdad que es muy preocupante porque haciendo un diagnóstico con los dirigentes, el domingo trabajé en realidad, y llamas y conversas con dirigentes y te cuentan, y la verdad que están muy asustados por el panorama que se viene, porque más allá de que cuando se termine este confinamiento, la vida no va a ser la misma, vas a tener que salir con mascarilla, vas a tener que mantener el distanciamiento social, no vas a tener aglomeraciones. Pensar que el fútbol va a volver, si vuelve, volverá con canchas vacías, volverá de otra manera. Mira lo que se debatió hoy, el tema de que los equipos Barcelona y Emelec ya no quieren que se juegue el fútbol femenino, que los torneos, las formativas no se jueguen. O sea, esto es una escala, obviamente, te afecta en todos los frentes. Y hay que ver, porque obviamente el sector del periodismo deportivo será uno de los más impactados, porque si hablamos que dentro del fútbol está pasando esto, imagínate lo que va a pasar en el periodismo deportivo. Vas a tener que contar muchas cosas. De hecho, este ha sido un reto, contar muchas cosas. Nosotros decimos raspando la olla, pero resulta que sí hay cosas interesantes y te va a cambiar el modo de vida, te ha cambiado muchas cosas. Incluso uno ve, con Juan Carlos hemos conversado, la dinámica de los medios de comunicación va a cambiar muchísimo. Los periódicos caminan a morir, el impreso, de todo, el impreso tiene que, venían resistiéndose que no, y ahora ha cambiado totalmente, ¿no? Están reeditando ustedes también ediciones de encuentros anteriores. La televisión está transmitiendo partidos de fútbol de mundiales pasados. La otra vez me emocionaba viendo el partido de Ecuador-Polonia. Bueno, me emocionaba para ver el tercer tanto, el de Caviedes, ¿no? Que quería ver el festejo de la máscara. Claro, pero le queda eso. El periodismo deportivo vive momentos muy críticos. Pero claro, está lo otro también que dice Mauricio Vallas, ¿no? En los últimos días surgen temas muy interesantes para conversar. Lo económico, el retiro de Barcelona, de Emelec, de la Copa Ecuador. Mao decía el fútbol femenino. Claro, hay que aclarar que es por este año, ¿no? Tampoco es que Barcelona y Emelec dicen que desaparezca la liga femenina ya de por sí. O sea, este año a mí me parece que es algo muy inteligente. Es más, creo que muchos de los torneos no deberían jugarse este año. Pues está en la Liga Pro quizá, pero habrá que ver cómo evoluciona esto del coronavirus, porque si no, ¿para qué, no? Esto es precautelar, es lo más prudente, me parece. Claro, en los estadios, por ejemplo, o en los sitios de congregación de gran afluencia, ¿cómo vas a hacer que la gente respete las distancias? O tienes que evitar que lleguen, o no queda de otra. Y ahora, en los chicos que juegan, ¿cómo haces para dar un partido de fútbol con una distancia de 1 metro a 2 entre jugador y jugador? ¿Cómo se juega? Alguien en Argentina ponía un post de eso y justamente decía que ya no va a haber ni tiros de esquina ni tiros libres. Entonces, es complicado. ¿Cómo juegas el fútbol así? Como futbolista. Es muy difícil, la verdad que... Claro, ¿no? O sea, exactamente como futbolista. El festejo del gol, pues. Con una soguita no te puedes mover de un lado al otro. Es muy complicado. No, la verdad que es muy complicado porque incluso uno ve qué va a pasar más adelante. Y uno ve que están haciendo los equipos europeos, regresando en entrenamientos, grupos de 4, de 5, ya no va a ser muy distinto a la convivencia grupal de los equipos. Ah, claro. Es que así está. A veces como que le escucho un poco entrecortado al Mao Vallas, pero claro, se entiende el mensaje. Pero todos estamos ahí claritos, ¿no? Estamos bien ahí. Está descolocado. Es complicado para el fútbol regresar. Sí, como decían Juan Carlos, Mauricio, o sea, hay que repensarlo, pero ahora habrá que ver, hay que pensar que esto en cierta medida es temporal hasta que existe una solución definitiva. Claro que la solución viene quizá ya a largo plazo, quizá en un año. Todo se está suspendiendo, ya se perdió una Copa América, se suspenden, se está revisando incluso la factibilidad de que pueda realizarse Qatar, leí por ahí en algunos... Los Juegos Olímpicos también, Juan Sebastián. Los Juegos Olímpicos, o sea, es un tema de repensar, y como decía Mauricio, incluso para el propio periodismo deportivo, es un reto. Ahora, en lo personal, yo sí disfruto mucho de las notas del recuerdo que hacen
a mí en lo personal me gustan mucho las notas de los medios deportivos sobre el recuerdo y sobre la historia, es bueno también, y creo que esa parte como que le hacía falta un poquito, y quizá ahora como ya no les queda mucho en la coyuntura y tienen que acudir a eso. En lo personal a mí me agrada, pero es un reto, para el periodismo deportivo y para el fútbol en general. Habrá que ver qué disposiciones también da la FIFA en cuanto al juego, si es que es factible volver o no. Hay algunos equipos que ya volvieron a los entrenamientos. Pero ese reto del que estamos hablando, por ejemplo, dentro del periodismo deportivo, ahí te das cuenta la visión, ¿no? Claro, tú no te imaginas lo que puede acontecer, pero te digo la visión de muchos medios de comunicación. Alguna vez, hace mucho tiempo, sentados ahí, ¿no? Tomando algún vasito de cerveza con Santiago, él decía, por ejemplo, toda una programación de una radio, de una emisora, todo deportivo, o sea, de 6 de la mañana a 10 u 11 de la noche, ¿te imaginas lo que es todo deportivo? Entonces, para esas radios que son netamente deportivas, es casi un final, es el fin casi. O sea, ahora ya están liquidadas algunas. Por eso te digo, quizá esta variedad que tienen otro tipo de radios, ¿no? Que es musical, que es noticiosa, que, no sé, que habla de variedades, esa te puede aguantar un poco. Dentro de esa parrilla, lo deportivo, bueno, entonces le das un poco más de alivio, pero una radio netamente deportiva es el final para mí, deben estar golpeados seriamente en lo económico. Pero no pueden aprovechar los medios de comunicación como la radio o la televisión también, y la misma prensa. El hecho del confinamiento, ¿a qué me refiero? Tienen a las fuentes en los sitios, en sus viviendas, podemos contactarlas por teléfono, por videoconferencia, y de ahí ver cómo se siguen elaborando notas, ¿no? Perfiles de jugadores, buscar hacer algo dinámico, algo distinto a lo que no se ha podido hacer antes, porque era otra la lógica, ¿no? Sí, la verdad. No, pero eso es un reto, es un desafío chévere, verás. Es un desafío chévere trabajar desde, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer teletrabajo y a irte a hablar con los jugadores. Es un reto y es una reinvención del periodismo, incluso la forma como enfocas las cosas, porque ahora muchas veces en las redes sociales ya están todas las cosas, pero ahí está el gran reto de saber inventarte, de saber buscar los ejes y los enfoques. Quizá lo que cambia la dinámica es, por ejemplo, que muy multimedia, el periodismo multimedia. No puedes ponerle un video, tienes que ponerle un capture de lo que se hace en Zoom, no puedes hacer un video distinto, tienes que asistir a la rueda de prensa. Quizá, o sea, cuando comencemos de a poquito a salir de este confinamiento, yo creo que sí hay un reto para el periodismo deportivo, buscarle otra forma de hacerle entretenido a esto, ¿no? Porque como viene el tema, por ejemplo, medios impresos, olvídate, va a tener menos espacio. Claro. Oigan, y eso del teletrabajo, volviendo al tema con el que iniciamos, el confinamiento, el deportista encerrado, esa es la lógica, ¿no? Eso es lo que se piensa. ¿Cómo maneja el entrenador? ¿Tiene que estar pendiente con llamadita, con videollamada, no sé, una sesión de Zoom? Ustedes que están más cercanos, ¿cómo han conocido que Liga Deportiva Universitaria, no sé, el Nacional, están llevando el teletrabajo, están ahí pendientes, supervisando que no se engorden mucho los jugadores, que no se desmanden en la casa, que hagan actividad física, sí? No, pero es lo que te decía, esto ya va a depender mucho del profesionalismo de cada uno. Claro, tienen el cuerpo técnico de Liga, hablaba y decía justamente que se comunica a diario con sus pupilos, con sus jugadores, que les deja más o menos el trabajo diario, la actividad, pero nunca va a ser lo mismo, ¿no? Por eso la decisión de todos los clubes va a ser, una vez que esté cerca de reactivarse el campeonato ecuatoriano, hacer un trabajo de pretemporada. Entonces, todos harán pretemporada para volver, porque esto es como cuando se termina el campeonato por ahí, por mediados de diciembre, y la mayoría se va. Claro, es muy diferente en cierta parte, porque claro, ahí te vas realmente de vacaciones, ahí realmente estás, no sé, pues vas a disfrutar con tu familia, como que te excedes un poquito en comida,
Ahora no es tan así, ahora es un distanciamiento forzado como nos toca a todos, ¿no? Pero en el tema futbolístico, claro, entonces ellos tienen que estar un poco alejados, pero deberían tener conciencia de que van a volver, de que tienen que tener un cuidado para que no se sienta mucho, pero eso es difícil. El jugador ecuatoriano, pues todos sabemos lo difícil que es, o sea, en definitiva, Ecuador, nosotros como sociedad, o imagino casi una vida como la de nosotros, pues no sé, pues con Juan Sebastián, por ejemplo, en su casa, está muy tranquilo, muy cómodo, pero obviamente el otro no, pues el otro debe tener un poco más de responsabilidad porque es un deportista de alto rendimiento. Nosotros podemos tener una vida más holgada, más tranquila, pues, pero la diferencia está ahí, marcada. Hay una, yo le Sánchez, el preparador físico de Macará la semana pasada, y él contaba cosas así, ¿no? Como el Zoom les ayudó muchísimo para poder inspeccionar el trabajo que haces, porque hasta antes de que exista el control a través del Zoom, o sea, hacen lo que nosotros estamos haciendo, o sea, te ponen el teléfono en una parte alta y te ven sonando. Hasta antes de que se use el Zoom, no había forma de controlar después a los jugadores. Y era la voluntad del jugador. Y dijo que hizo bien zapitos, que no había control. Ahora, de cierta manera, ya lo están organizando. El preparador físico de Macará me contaba eso, que él con el nutricionista igual maneja una guía de nutrición y todo. Pero claro, ya con el preparador físico, ¿te imaginas que es tener 36 pantallas, 30 pantallas, así 26 pantallas? ¿Cómo les controlas a todos? Se dividen de cierta manera y ya por ahí el teletrabajo les ayuda a a los jugadores. Pero claro, no, nunca va a ser lo mismo, nunca, porque haces trabajo de fuerza. No puedes hacer piques, por ejemplo, en la sala de la casa, no vas a hacer piques nunca. Oye, y es tan, claro, uno tiene que entender la magnitud, ¿no? de la pandemia que estamos viviendo. Y claro, hay extremos y extremos, ¿no? Después está el presidente de Brasil que se burla de esto, que se toma selfies, que camina, que da la mano al pueblo, que dice que a él nadie le va a quitar el derecho de ir y venir, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, asociándole al fútbol, por ejemplo, en Alemania ya el Bayern de Múnich dicen, trabajemos por grupos. No sé si sería algo muy escandaloso, por ejemplo, que en Quillogallo, en el campo de juego, se reúnan 5 jugadores con el preparador físico. 5, no hablo de más. 5 jugadores, el preparador físico, guardando las distancias y comienza el trabajo. Es lo difícil. Van a ser grupos de 8, acuérdate, van a ser grupos de 8, no hay fórmula de que al menos los entrenamientos sean todos en grupo. No vas a ponerles a los 25 en el gimnasio, es una bomba de tiempo. No, claro. Pero te digo, si trabajas un día con 5 jugadores, al siguiente día con 5 jugadores, o sea, yo no creo, llegas al gimnasio y trabajas un gimnasio que es un cuarto, un poco más, y trabajas, digamos, en el gimnasio, metes a 2, los otros se quedan en el campo de juego. Yo no sé, a veces me parece que se podría ir haciendo, claro, es innecesario, te digo, porque la precaución es lo más importante, pero se podría dar, ¿no? O sea, trabajas, o como decía por ahí un periodista deportivo, en parejas de 2, o sea, pero mientras más pequeño sea lo puedes trabajar, creo que no están... ¿Quién era? ¿Alguna vez? Era un reporte y en una radio importante, de deportiva. Están trabajando acá, dicen los muchachos en parejas de 2. ¿Cómo es de eso? Es complicado para el fútbol volver a la normalidad, porque si es un deporte grupal. ¿Cuánto en promedio tiene un equipo de jugadores? Entre 25 y 30. Y obviamente, sí. ¿Cómo logra el técnico hacer trabajo táctico, por ejemplo? Para mí es muy difícil que en mayo ya se vuelva a la Liga Pro y todo eso, porque van a necesitar incluso ese por lo menos de trabajar, no sé, en lo táctico podrían trabajar de 4 o de 8, pero a la final no creo que le sea de mucha utilidad al técnico, porque donde saca más resultados es ya en la práctica, en los picaditos o en el fútbol ya de 11-11 que hacen. Y ahí, ¿cómo saber quiénes van y quiénes no? Ahí está un punto. Lo que dice Juan Sebastián es verdad, en lo futbolístico, en lo táctico es mucho más complicado, pero en lo físico ya podrías, eso es lo que más complicaciones te puede llevar. Lo decía Franklin Salas, ¿no? Un histórico de Liga de Quito. Olvidarse de jugar no lo van a hacer, pero físicamente sí es importante que estén bien.
Lo futbolístico después se lo plantea, no te vas a olvidar de jugar, pues. Pero lo físico sí va a ser muy importante. Claro. El que jugaba bien va a seguir jugando bien, el que jugaba mal va a seguir haciéndolo así, va a seguir decepcionando. Y no sé, ¿han escuchado algo acerca de la Federación Ecuatoriana, de los dirigentes de la Liga Pro? Ellos ya están analizando quizás, más allá de las autoridades gubernamentales, el Comité de Operaciones de Emergencia, las autoridades del fútbol ya están revisando escenarios, están revisando alternativas, porque ya se debe manejar algún tipo de plan A, plan B, plan C, contingencias, ¿no? Porque hay que todavía solventar lo que resta hasta diciembre de este año, de este campeonato que ya inició y ahí se quedó parado. A ver, ha existido 2 reuniones desde mañana, ya es el primer mes del confinamiento. En estas 4 semanas han tenido 2 reuniones virtuales los dirigentes. En la primera fue más un diálogo de saber cómo están, qué va a pasar. En la segunda sí ya fueron planteamientos muchos más drásticos, pero dejó la Liga Pro a sálvese quien pueda y haga lo que pueda. Por eso es que no hay un plan unificado para todos los equipos. Liga retiene un porcentaje de los salarios. El resto de equipos, de lo que sé, por ejemplo, Macará va a plantearles a los jugadores es retener o modificar la tabla de premios que tenían a final de año. Equipos como el Orense están reteniendo el 25% y van a retener el 50% del mes de abril. Entonces, ya han ido buscando soluciones para la parte administrativa. Después, la parte futbolística no está claro cómo va a volverse. La Liga Pro se aventuró a decir que iba a ser la primera semana de mayo. Les enviaron un comunicado a los clubes que la alternativa sería volver en mayo. En la segunda reunión, que fue la semana pasada, ya tenían claro el escenario. Están sujetos a lo que digan las autoridades de salud, y las autoridades de salud hasta ahora no tienen claro cuándo va a ser este confinamiento, digamos, un ciclo que va a ir saliendo. Entonces, no hay una fecha clara, no tienen un escenario claro. Incluso Miguel Ángel Lor decía, el primer escenario era mayo, luego junio, julio, finales de junio, inicios de julio. Y ahora, escuchándole al presidente de la FIFA, te habla de agosto. De agosto el regreso a la actividad deportiva, que hablamos de 4 meses. Entonces, están los 2 escenarios, el deportivo y el administrativo. El administrativo, los clubes, hasta ahora, como están llegando los derechos de televisión, no están teniendo problemas. El momento que ya vamos a mayo, tienes que pagar abril, ahí va a tener serios problemas. Los equipos van a tener muy serios problemas. De hecho, ahí nace la propuesta de Barcelona, de Melec, de Cuenca, de no jugar los torneos para tratar de retener los recursos. Pero mira, los grandes sabios ahí de la Liga Pro, sobre todo los que organizan el campeonato, ellos te dicen que tienen un colchón digo de tiempo, enfocado también a lo por donde se guiaba Santiago, que si esto, por ejemplo, se reactivase a mediados de junio, no tienen ningún problema. O sea, el campeonato ecuatoriano llegaría a su final en diciembre. Porque hay que recordar que este año, ya lo recordaba Juan Sebastián, había Copa América. Pero entonces, al no haber, ahí se iba a paralizar un mes el torneo. Al no haber, ya ocupas ese mes que iba a estar destinado justamente para el torneo continental. Ya te van entrando los tiempos. Tendrás que jugar un miércoles, domingo. Por eso, la idea de que no haya Copa Ecuador es lo más inteligente. Hay que recordar a la gente, ¿no? Que desde el año pasado se juega el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol como el torneo principal y el otro paralelo es la Copa Ecuador. Esa Copa Ecuador es innecesaria. Como podría también ser innecesario el Campeonato Ecuatoriano, más allá de lo económico, ¿no? De todo lo que está ahí, los ingresos, lo que pone el canal de televisión que transmite todos los partidos. Pero esto, yo creo que aquí, mira, uno ha hecho periodismo deportivo, es lo que apasiona, lo que me apasiona, por ejemplo, pero creo que hay que ir un poco más allá. Si el tema de esta pandemia puede ser muy riesgosa, puede seguir cobrando vidas, o sea, no se juega el campeonato y se acabó. Yo entiendo, estando en el lado de obviamente del presidente de un club, yo soy el presidente de Barcelona, de Melec, de Liga, y digo, no, pues tiene que jugarse, o yo estoy al frente de la Liga Pro, obviamente voy a querer que se juegue, porque voy a perder mucho dinero, porque los ingresos justamente de derechos de televisión, dirán, oiga, si no se juega, devuélveme la plata que te di, y entonces van a perder mucho dinero, pero creo que es el año en el que vamos a perder todos. Lo más importante
importante es la salud y la vida, pues. Claro, pero no solamente es por los que están al frente de los equipos o los derechos de televisión. También hay que pensar en la gente que se ha hablado mucho también en estos días, los que viven del trabajo que hacen en esa jornada que hay fútbol, en esa jornada que hay algún evento deportivo afuera de un coliseo, dentro de un coliseo, esa gente que llega con su puesto de bufandas, de camisetas, de gorras, de comida, de bebidas, el que vive de la reventa de boletos. Todo ese negocio que muchas veces lo vemos así como que el negocio pequeñito, pequeño entre comillas, porque muchas veces eso es parte de mafias también, pero esos negocios informales, esos negocios pequeños también se han visto afectados, y ellos son los que también reclaman o esperan que todo se alivie, se recomponga, la actividad vuelva, entre comillas, normal en algún momento. Pero ahora, ¿qué pasa si ustedes han escuchado esto de que en algunas ciudades donde ya se declaró que quizás la epidemia o la pandemia se alivianó, se ha logrado controlar, hay la posibilidad de rebrotes? También tendrían que tener, por eso, los dirigentes del deporte acá, planes de contingencia. ¿Qué pasa si de aquí a 2 meses se reactiva ya la actividad deportiva, pero de ahí a un mes siguiente toca nuevamente guardar todo? Ese es el riesgo en este país. Quizá las grandes potencias van 3 meses, 4 meses de ellos. Y están regresando de a poco, y el fútbol no está considerado una prioridad que vaya a tener actividad. Ellos hablan de que si regresarían en un mes y sin público. Entonces, el escenario, yo creo que va septiembre, más allá de lo que decía Juan Carlos, que sí puede ser junio, julio, yo creo que puede ser agosto, septiembre, y el tiempo, ya hoy me dijo, va a ser necesario revisar el sistema de campeonato, porque no te va a dar el tiempo. Si regresas en agosto no vas a alcanzar con el formato. Tendrías que estar 8 fines de semana y 8 miércoles. Entonces es muy complicado para los equipos. Ahora hay que analizar hasta qué punto los clubes aguantarán, la economía de ciertos clubes aguantará, porque sí, como decía Mauricio, China, por ejemplo, va regresando de a poco, ya van 3, 4 meses y están regresando de a poco. Algo similar debe suceder en los clubes de China, que por cierto tienen ingentes recursos y aún así deben estar afectados por todo este tema, pero en cierta medida hay que ver cómo van avanzando los clubes y hasta cuándo pueden aguantar, porque no es lo mismo un club como Barcelona, Emelec, Liga, a un club como Orense, cómo obtiene recursos, hasta dónde le llega la sábana y la economía, si sin tener toda esta pandemia tienen problemas económicos. Imagínense cómo estarán luego de toda esta crisis mundial. Oigan, muchachos, les voy a pedir que vayamos cerrando 30 segundos cada uno. Antes que esta aplicación bendita Zoom demandada en estos últimos días, todavía estamos utilizando la gratuita, ¿no? Si pagásemos no tendríamos problema con el límite que nos corta. Pero eso ¿Cuál es? ¿Qué tiempo te dan? ¿Este es qué? ¿60 40, minutos? ¿Cuánto es? 40 minutos. 40 minutos, perfecto. Sí, igual vamos. Ya me pensaba despedir porque me tengo que ir a ver mi novela, pues Nazaré del Camino, tengo que verlo. Tengo que ir a dormir a la guagua. Y que Santi se vaya a dedicar a la pequeñita, por favor. Claro. Para el jueves, nueva reunión de Descolocados. Quizás con algún invitado por ahí. ¿Alguien del deporte? ¿O no, Juanes? Ahí podemos ver a alguien que nos pueda acompañar, pero de todas maneras la compañía de los tres es muy grata de escucharles. Ya les escucho en la radio acá también y ahora pues conversar con ellos también es un gusto. Muchachos, conocerles. Bueno, Juanca ya le conozco. Gracias, igual, para mí un gusto. Lo conozco a Santi, lo conozco al Mao y un gusto también conocerlo a Juan Sebastián. Seguiremos entonces conversando, intercambiando conceptos, siempre va a ser importante. Santiago, un gusto, gracias por su invitación y por su brillante iniciativa. A ustedes, Mao, Juanca, Juanes, un gusto. Santiago, chao. Hasta pronto.